Buenos días, mi nombre es Juan Luis de la organización de Finance Meeting y quiero daros la bienvenida a este webinar organizado junto con Pleo sobre decidir rápido, decidir bien, el gran reto de los equipos financieros. Comentaros un par de cosas al respecto del funcionamiento del mismo. Si tenéis cualquier pregunta, podéis plantearla a través de la sección preguntas y respuestas que tenéis en la parte inferior de las pantallas. Y cuando abandonéis la sesión, os aparecerá un pequeño cuestionario que agradeceríamos completarais. Comenzamos ya presentando a la moderadora del debate, Beatriz Sánchez, Customer Success de Pleo. Beatriz, cuando quieras puedes comenzar. Hola, buenos días, bienvenidos todos. Pues gracias por acompañarnos en este webinar, que como bien ha dicho Juan Luis, es Decidir rápido, decidir bien, el gran reto de los equipos financieros. Soy Beatriz Sánchez, Customer Success Manager Empleo, y vamos a tener una conversación a lo largo de esta próxima hora sobre cómo los equipos de finanzas pueden ganar visibilidad, controlar el gasto y tomar decisiones con más confianza en un contexto de presión e incertidumbre. Para enmarcar un poco el tema, me gustaría empezar con un par de datos. Según un estudio que hemos hecho nosotros en Pleo, con más de 2.000 profesionales de las finanzas a lo largo de toda Europa, muchas decisiones estratégicas se suelen tomar con incertidumbre y la parálisis ante esas decisiones es algo bastante común. En concreto, en España, además, el reporte nos refleja que este estrés asociado a decisiones de alto nivel es particularmente importante. La idea de hoy es aterrizar qué prácticas y qué información ayudan a decidir rápido sin perder el control. Antes de empezar, me gustaría presentar a los panelistas, así que me gustaría empezar por Cristina Fernández, que es CFO en A3W Spain. Cristina, si pudieras presentarte. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Sí, bueno, pues yo soy Cristina Fernández, trabajo en la agencia de comunicación 3AW Europe y actualmente, bueno, llevo más de 20 años de experiencia en toda la mejora de toda la parte operativa y estratégica del área financiera. Lidero proyectos de implementación de RPs, de transformación digital, de expansión internacional y actualmente estamos justo en ese proceso en la agencia, estamos en operaciones de M&A que hace nada, hace un mes que firmamos una compraventa de una agencia y bueno, pues todo eso tenía que ir acompañado de todo el proceso de automatización y de transformación digital. Estamos trabajando además en un plan estratégico muy realista, basado en, bueno, pues en datos, en inteligencia artificial, en personas y en procesos. Muchas gracias, Cristina. Paso a presentar a José Ramón Cortés, que es Financial Controller en GameStore Iberia. Hola, buenos días. Yo soy José Ramón Cortés, soy el control financiero de Game, la cadena de videojuegos. Llevo trabajando en Game más de 20 años y empezamos desde una empresa, por así decirlo, familiar y hemos pasado por reestructuraciones, por compras, por salidas a bolsa, internacionalización, por lo cual, pues la verdad es que llevo bastante tiempo trabajado y como os podéis figurar, el proceso de mantener todo esto, digamos, en pie ha sido bastante arduo. Muchas gracias. Paso a presentar a Manuel Rodríguez Palmero González, que es CFO y Tax Manager en Offseti. Sí. Hola, buenos días, encantado de volver a estar con vosotros. Yo trabajo, bueno, mi experiencia profesional ya es de más de 25 años en el sector financiero, antes en una empresa de servicios profesionales y al final en Offseti llevamos más de 40 años de historia ya especializadas en vinilos, displays, productos editoriales. Es una compañía ya que ha sobrevivido a varias crisis y todo esto lo hemos hecho a través de una toma de decisiones con información real, no con intuición, ¿no? Entonces, desde el departamento, mi misión es garantizar que esta información esté disponible, que llegue a tiempo y que sobre todo sea fiable. Muchas gracias, Manuel. Y nada, termino por presentar a Jordi González, que es el director financiero corporativo de Certis. Hola, buenos días, Beatriz. Buenos días a todos. Mi nombre es Jordi González. Soy director financiero de Grupo Certis. Es un grupo constructor y de servicios a nivel nacional
y también cuento ya con una experiencia, vamos a decir, dilatada, ¿no? En el área financiera, y he tenido la oportunidad de implantar pues ya varios RPs, programas ¿no? de gestión de tesorería, de digitalización de gastos y bueno, y actualmente pues en la sociedad actual estamos trabajando en un proceso de implementación de todo un cambio del área de sistemas. Muchas gracias, Jordi. Pues nada, gracias a todos por estar aquí. Si os parece bien, voy a pasar a la agenda, que va a ser 3 bloques. Entonces, vamos a empezar por el control del gasto y visibilidad, vamos a pasar al papel de la tecnología y luego pasamos a las finanzas como partner estratégico del negocio. Bueno, entonces, primer bloque, como he dicho, es visibilidad y control del gasto para decidir con confianza. El objetivo del mismo va a ser saber qué información es suficiente y cómo controlar sin frenar. Voy a empezar con la primera pregunta que te la voy a hacer a ti, Cristina. Entonces, me gustaría saber, cuando el negocio cambia cada semana, ¿cuáles son los 3 indicadores que miráis sí o sí para decidir sigo invirtiendo, freno o repriorizo? Sí, pues mira, yo aquí la verdad que lo intentaría simplificar mucho, ¿no? Porque además yo creo que cuando los negocios cambian tan rápido, al final no puedes mirar 20 indicadores o 20 cosas, ¿no? Porque si no, al final te pierdes. Entonces, a mí me gusta ver 3 indicadores, tres indicadores clave y son bastante básicos y yo creo que, no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, que el primero de ellos es la caja y la previsión de tesorería, que yo creo que para mí al menos es el indicador más inmediato porque no te dice no solamente no dónde estás hoy, sino también qué margen real también tienes para decidir, porque hay veces que a lo mejor las decisiones son buenas desde el punto de vista comercial o de crecimiento, pero si no lo tienes acompañado de una tesorería, pues puede también tensionar mucho, por eso, mucho la compañía, ¿no? Entonces yo creo que antes de tomar una decisión sí que es importante ver qué impacto tiene esa decisión bueno, pues yo trabajo con previsiones de tesorería a largo plazo y bueno, pues en las próximas semanas y meses y además que sea también una previsión de tesorería muy, muy dinámica. El segundo indicador que a mí me gusta ver es la rentabilidad real. Y digo real porque muchas veces no solamente basta ver con los ingresos o la facturación, sino que en nuestro caso, además que prestamos servicios, puedes tener que proyectos o clientes que aparentemente crecen y son rentables, pero cuando lo analizas bien y vas al dato, ves que la foto puede cambiar, ¿no? Pues porque puede haber desviaciones, horas, costes, o incluso cuando lo analizas bien, no, todo eso puede variar. Es decir, yo creo que es importante ir bastante bien al dato. Entonces, y por último, yo creo que es importante la capacidad operativa, ¿no? Lo que es el nivel de carga del equipo, ¿no? Porque yo creo que también muchas veces puedes querer ir más, puedes empujar más, puedes querer invertir más, abrir nuevas líneas, pero si el equipo tampoco lo puede absorber, al final pues no lo acabas, ¿no? Lo acabas pagando en calidad o incluso en rentabilidad. Entonces, yo creo que hay que mirar, en vez de mirar muchos indicadores, yo diría que está en hacerse, en mi caso, pues hacerse una pregunta en cuanto a si tenemos cajas, si tenemos margen y tenemos esa capacidad operativa de equipo para poder llevarlo a cabo. Yo la verdad que intento no perderme en muchos indicadores. O sea, prefiero 3 o 4 que de verdad me puedan ayudar a decidir. Vale, gracias. Y en el día a día, José Ramón, ¿dónde se rompe más el control del gasto? ¿Aprobaciones, categorías, facturas? ¿Qué práctica os ha funcionado para tener control sin poner fricción? Bueno, yo en principio debería decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Cristina. Quizás solamente matizar que aparte de, de los 3 keys, ¿no? que ha puesto ella delante, también quizá nosotros lo que hacemos también ver el balance, ¿sabes? O sea, es muy importante, evidentemente, la parte del equipo, ¿no? El equipo es muy importante y poder llegar a seguir adelante con más carga, con más cosas, pero además ver luego cómo te queda el balance por los covenants, por deuda, es decir, también es otra cosa a largo plazo.
Y contestando a tu pregunta, nosotros siempre ¿no? Partimos de que tienes un presupuesto, que sabes dónde te vienen los ingresos, que sabes quién genera los gastos. O sea, está todo tu mundo así como medio controlado, ¿no? Con una serie de procesos que controlan quién firma, quién paga, quién cobra, ¿no? Pero siempre ocurre un excepcional, ¿no? Que todos sabemos, o por lo menos en todas las compañías que he estado yo, siempre pasa, es algo que parece como que aparece de repente, ¿no? Pero sabemos que se ha estado fraguando mucho tiempo en la compañía, aparece un gasto, y todo el mundo dice, bueno, pues es un gasto excepcional, pero a nosotros lo que más nos complica es que suele ser un gasto que además comercial quiere, si es un gasto quiere que aparezca como un ingreso, y si es un ingreso quiere que aparezca como un gasto. Y además se tiene que hacer el contrato rápidamente, y eso al final es la fricción, ¿no? Al final nos rompe ese puzzle que has hecho para que todo vaya rodado. Y claro, y la única manera es, lo primero tienes que entender efectivamente que el mundo es muy cambiante, sobre todo ahora mismo, todas las cosas dan un vuelco y tienes que entender que donde has pensado que todo iba a ser así, tienes que reflexionar y tienes que darte cuenta que hay cosas que cambian. No puedes ser hermético. ¿No? Es un poco también la dinámica, ¿no? del webinar que dice este cambio tan rápido que tienes que ir tomando decisiones tan rápidas, significa en muchas ocasiones también decir, donde he dicho digo, ahora digo Diego. Vale, pues sí, gracias. Manuel, ¿vosotros cómo decidís con confianza cuando cuando sabéis que faltan datos o que llegan tarde? Es decir, ¿tenéis algún marco tipo umbral mínimo de información? Y nosotros en Oseti bueno, Oseti 6 años ya, hace justo cuando entré yo, empezamos ya con ello y trabajamos con un ERP de desarrollo propio. Entonces, lo construimos a medida para nuestra operativa de imprenta, lo que es indispensable ahora mismo para nosotros. Integra desde las órdenes de trabajo hasta la contabilidad en tiempo real. Es un 360, nos integra todo. Esto nos da una ventaja concreta y es que no esperamos al cierre del mes para saber cómo estamos. Yo puedo saber un poco el día 5 de mayo hoy sabiendo cómo estamos y sacar un poco unas previsiones, ¿no? Yo trabajo con esos datos de forma continua. Las tres señales, estaba escuchando a Cristina, me lo he apuntado a posta porque me gusta lo que cada uno ve y demás. Estaba gustando a Cristina y tesorería coincidía, digo, 100%. Nosotros, yo siempre miro la caja a corto plazo. Quizá nuestro sector es diferente al de Cristina, y nosotros en industria, y por ejemplo, para nosotros es importantísimo saber cuándo comprar el papel, cuándo viene la crisis del COVID o viene la guerra de Irán, saber exactamente, esto es como la bolsa, saber exactamente cuándo compra el papel te va a dar una ventaja brutal frente a tus competidores. Pues otro indicador que nosotros miramos es la evolución, lo que yo miro es la evolución del margen por línea de producto o por orden de trabajo. Esto es decir, a veces no nos queda más remedio que incluso vender a pérdidas, porque este trabajo, ese beneficio lo saco por otro lado, pero bueno, pero es importantísimo para nosotros. Y luego las desviaciones de lo que hemos ido presupuestando, que al final el presupuesto para mí no es fijo, es móvil. Yo lo voy adaptando según, porque al final hay muchas variables. Y con esas tres variables encima de la mesa puedo intentar decidir con confianza suficiente y sin esperar a la foto perfecta, ¿no? Porque al final el dato perfecto jamás llega y con el dato suficiente es con el que tengo que tomar la decisión, pero claro, sin la tecnología es imposible llegar a ese dato suficiente. Imposible. Muchas gracias. Pues nada, con esto creo que vamos a pasar al segundo bloque, que creo que con eso nos va a ayudar un poco. Y me gustaría que nos centráramos en la tecnología. Entonces, ver cómo acelerar las decisiones sin añadir ruido, que creo que es bastante importante. Entonces, mi pregunta siguiente va a ir para ti, Jordi. El report que he mencionado antes sugiere una tensión, que es cuantas más herramientas, más difícil puede ser decidir, este ruido que mencionaba antes. Entonces, Jordi, ¿vosotros cómo gestionáis el stack para que dé claridad y no más dolores de cabeza, más reuniones? Muy bien. Mira, esta pregunta en nuestro caso creo que es bastante, ¿no? Acertada, ¿no? Porque un poco la foto es, somos un grupo de unas 30 sociedades, ¿no? Con un crecimiento en los últimos 5 años muy importante
con incorporaciones de empresas. También un 25-30% de las empresas se han incorporado en los últimos 2-3 años, con lo cual tenemos desde 3 RPs corporativos hasta no sé cuántas herramientas, ¿no? Satélites, ¿no? Que digo yo. Con lo cual, ¿qué pasa? Actualmente hemos empezado pues, un trabajo de simplificación y unificación de toda la parte tecnológica, ¿no? Al final, para trabajar, para tener un core, para tener un único RP corporativo y a partir de aquí, pues ir conectando, ¿no? Las diferentes aplicaciones, ¿no? Como pueden ser ¿no? TMS de tesorería, como pueden ser software de gestión por ejemplo, de gastos o otros similares para intentar buscar y tener, bueno, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Comentabas de los KPIs, ¿no? Con Cristina, ¿no? Al final montar un cuadro de mando sencillo, ¿no? Fácil y muy alineado con el negocio, ¿no? Aquí también apuntar, cuando hablamos de tecnología, pues nosotros estamos en el departamento financiero, muy importante, ¿no? Que estemos alineados con el departamento de sistemas, ¿no? Pienso que también aquí es un punto clave para cualquier proyecto para que sea exitoso, ¿no? Y otro punto que se ha tocado antes, también importante, es ver la capacidad de los equipos, ¿no? O sea, realmente, en nuestro caso, para afrontar este proyecto, hemos tenido que fichar algún perfil fuera, ¿no? Porque realmente no lo teníamos en el equipo, con lo cual, antes de iniciar cualquier proyecto, ¿no? Con una cierta complejidad, también es importante que tengas ese talento, ¿no? Para luego aprovechar la tecnología al máximo, ¿no? Mm. Y ahora bajando a terreno, José Ramón, eh, tengo dos preguntas. Primero, ¿qué automatización o cambio de proceso os ha dado más velocidad a vosotros? Es decir, por ejemplo, con cierres, conciliación, aprobaciones. Y luego, segunda pregunta, ¿qué tarea manual os gustaría eliminar el día de mañana? Mira, nosotros recientemente hemos puesto en marcha el sistema automático, ¿no? Que casi ya ni se habla de ello, ¿no? Que se habla de la conciliación bancaria, ¿no? Llevamos mucho tiempo, somos muy mayores, se hacía siempre la conciliación bancaria de forma manual, luego ya llegaron algunos sistemas que casaban de una manera como más inteligente y ahora ya, la verdad es que ahora el sistema que hemos puesto en marcha no solamente hace la conciliación bancaria, sino también hace casi los pagos automáticos, firmas automáticas, conexiones con bancos. Entonces estamos súper contentos con haber dado este paso, que aparte de darte mayor control y poder dedicar digamos, a la parte de tesorería pura, de controlar mejor las cuentas, los flujos, pues te da un alivio de decir, bueno, este es un trabajo manual que luego realmente pues parecía que es que lo hacía alguien como si fuera un robot. Y ahora el paso que estamos dando ahora es todo el paso al tema de la facturación electrónica, es decir, intentar que todas las facturas de proveedores por así decirlo, se contabilicen solas. Y entonces sí que hemos visto bueno, que parece que el trabajo es difícil porque 100% no estamos llegando. Y entonces, claro, la petición, ¿no? Como tú has dicho, la pregunta sería poder lograr que ese 100% de facturas, que es un trabajo que no, bueno, que tiene su importancia para la compañía, pero no, digamos, no da la relevancia que tiene que ser, bueno, pues voy a contabilizar facturas. Da como la impresión de que es algo menor. Entonces, poder coger a esta persona y poderla hacer trabajos mucho más eficientes. Eso es lo que estamos pensando y lo que nos gustaría. Mm. Ahora vuelvo a ti, Cristina. En un entorno de compliance y riesgo, ¿cómo equilibráis vosotros la velocidad y el control? ¿Qué no negociáis, aunque haya urgencia del negocio? Vale, pues yo aquí diría no que velocidad y control no deberían verse como opuestos. Es decir, que yo creo que el problema es decir que al final es verdad que tenemos que ir rápido, el mundo cambia rápido, ya lo hemos comentado antes José Ramón, Manuel, es decir, es verdad que todo esto ahora mismo, todo cambia en el día a día, pero yo creo que el problema no es ir rápido, sino es ir rápido sin tener un criterio, sin tener un proceso, ¿no? Sin tener un marco. Yo creo que ahí es donde empiezan a lo mejor un poco más los errores, ¿no? Entonces, al final, pues eso, al final en el día a día la urgencia del negocio siempre está, siempre hay algo que cerrar, siempre hay algo que aprobar, algo que sacar adelante, algo que sale de manera improvisada, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa es ir rápida y otra manera es, oye, pues improvisar sobre la marcha. Entonces, yo creo que es importante tener claro
qué es lo que te puedes que puedes ir rápido, en qué puedes acelerar, ¿no? Y qué es lo que no te puedes saltar nunca. Entonces, no negociables, bueno, esto al final, bueno, pues depende también un poco de la decisión, puedes ser un no negociable en un momento dado, otra en otro a lo mejor es de otra manera. Yo creo que para mí es importante lo que es la trazabilidad, es decir, que quede, que quede claro una persona que decide, con qué criterio, con qué información, ¿no? Es decir, cuando yo creo que es importante porque si no sabes la persona que ha tomado esa primera decisión, por qué, yo creo que sí que pueden aparecer, ¿no? Luego problemas, pues eso, gastos que nadie entiende, compromisos que nadie asume o no, luego riesgos que luego es verdad que luego es muy difícil a posteriori de poder solucionar. Luego yo creo que haya, bueno, ante esa velocidad, ¿no? Que haya un marco, o sea, un marco mínimo de aprobación y de control, es decir, que no haya una separación de funciones, ¿no? Me refiero a, que no sea la misma persona, no que recaiga todo en una misma persona que solicite, apruebe y ejecute, ¿no? Es decir, que haya una validación adecuada. Y luego yo creo que por último, yo creo que es lo básico en cualquier compañía, lo que es el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento legal, contractual y fiscal, ¿no? Es decir, que aunque haya prisa, que eso es verdad que no quede tampoco como segundo, incluso en último plano. Entonces, para hacer todo esto compatible con la velocidad, yo creo que es simplificando procesos, automatizando lo más repetitivo, dejando muy claro un poco el marco o los límites, tener bien diseñado, ¿no? Ese marco y que puedas ir muchísimo más allá, más rápido, más veloz, como te puedan pedir muchas veces, o en el día a día, el negocio, sin perder al menos un pequeño control. Porque yo creo, ¿no? Además que no es desde nuestras finanzas, siempre digamos como que siempre va desde finanzas nos van a decir siempre el no, ¿no? Entonces, bueno, que nuestro papel no sea decir siempre no, pero tampoco que decir todo que sí, ¿no? Es decir, un poco de, oye, venga, sí, venga, va, adelante, pero porque, oye, pues ha pasado, digamos, como estos controles, un poco de criterio, algo de visibilidad, ¿no? Y un poco que proteja también a la compañía. Entonces, yo creo que la rapidez hoy en día no queda más remedio. Sí que es positiva, yo creo, pero que no pueda, ¿no? Pues que no, que esa rapidez tampoco, esa velocidad no comprometa un poco la calidad de la decisión que se vaya a tomar por nuestra parte. Muchísimas gracias. Me gusta muchísimo la respuesta. Eh, pues nada, si os parece bien, pasamos al tercer bloque, que sería finanzas como partner estratégico del negocio, que yo creo que vamos un poco encaminados hacia ahí. Así que ahora mi próxima pregunta va a ser para ti, Manuel. Nada, antes de formularte la pregunta, para dar un poquito de contexto, el equipo financiero debe pasar de ser, yo creo que un centro de coste a un motor estratégico. Imagino que estamos todos de acuerdo con ello. La colaboración, comunicación y confianza son indispensables para lograrlo. Así que, Manuel, me gustaría saber cómo debe estructurar un CFO las responsabilidades y los flujos de información para empoderar al equipo, que es algo que hemos mencionado antes. Empoderarlo en la toma de decisiones, garantizando que todos raman hacia el mismo objetivo de negocio. Mm. Bueno, pero me ha hecho mucha gracia la respuesta de Cristina, porque al final lo que yo me acuerdo yo hace no muchos años que un director financiero lo que nos dedicábamos era el no. Cogíamos ¿Verdad? un pérdidas y ganancias y decíamos, no, esto es un gasto superfluo, este no, no, sí, no, este se puede rebajar, buscar. Entonces, sí es verdad que ha cambiado nuestra posición muchísimo, ¿no? Ahora ya no nos dedicamos tanto al no, a pérdidas y ganancias, sino ya nos convertimos, ¿no? en un arquitecto de la información que nos dan e intentamos, vamos, cuadrarla, ¿no? En Oseti tenemos una ventaja comparativa que al final, que no siempre se da en empresas de nuestro tamaño, que es que el ERP está conectado directamente con la contabilidad. Entonces, así nuestros datos, es lo que he dicho antes, prácticamente los tenemos de inmediato, ¿no? Yo como CFO, pues trabajo con esa información de forma continua, lo que me permite anticipar problemas, acompañar problemas, o sea, acompañar las decisiones de negocio en tiempo real y no a toro pasado. Entonces,
el departamento financiero tiene que ser un departamento estratégico al final. ¿No? Ya lo del no ya quedó antiguo y ya ha cambiado mucho. Por suerte. Por suerte, sí, sí. Nada, el informe que he mencionado antes propone 3 prioridades clave para una toma de decisiones más estratégicas. Primero, medir la confianza. Segundo, unificar la tecnología. Y tercero, cuidar del bienestar. Entonces, Jordi, me gustaría saber si un líder tuviera que enfocarse en una sola de estas 3 prioridades para ver un impacto significativo y rápido en su negocio, ¿cuál recomendarías y por qué? Muy bien. Para mí las tres son importantes, ¿vale? Pero en mi opinión la más importante es unificar la tecnología, ¿no? Un poco siguiendo, ¿no?, los argumentos, ¿no?, ¿no?, que han dado Cristina, ¿no?, Manuel, ¿no?, José Ramón, ¿no? O sea, al final yo pienso que es muy importante que tengamos una plataforma tecnológica que nos ayude ¿no?, ¿no?, a explotar los datos y a obtener la información que luego, ¿no?, traspasamos para accionistas, ¿no?, direcciones generales ¿no?, o para los inversores, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, también hay un punto para mí muy importante, que es el tema que es un tema recurrente, o sea, un poco asegurar la calidad de los datos, ¿no? Muchas veces ¿no?, tendemos a entrar datos, a entrar pedidos, a entrar facturas, y muchas veces no tenemos muy claro cuál es el output que queremos obtener, ¿no? O cuál es un poco el KPI o la información realmente relevante para el negocio, ¿no? Con lo cual, aquí yo creo bueno, si realmente unificamos tecnología en una plataforma, los otros dos puntos o prioridades realmente mejoran de una manera muy importante, ¿no? Tanto todo el tema del bienestar como el tema de la medición, ¿no? Y un poco creo que en el estudio, ¿no?, comentabais como unas pautas que yo creo que son interesantes, ¿no?, muy básicas, ¿no? Un poco que se habla, creo que era del mapeo, ¿no?, ¿no?, de cuál es tu situación actual, luego ver un poco dónde puedes tener solapes ¿no?, o duplicidades, y luego trabajar un tema de integración, ¿no?, cuando tienes, pues, por ejemplo, un TMS o un programa de legislación de gastos, y luego esto, bueno, pues un poco que revierten en un ahorro de tiempo, ¿no?, de tiempo de equipo y también de calidad de la información que se obtiene. Mm. Pues basándome en esto, me gustaría que pasáramos a la ronda final. Entonces, esto es una pregunta para todos y me gustaría si nos pudierais dar una recomendación accionable para la gente que nos está escuchando. Si mañana nuestro público quisiera mejorar un 20% su capacidad de decisión, ¿por dónde les recomendaríais que empezaran? Bueno, yo creo, incluso Jordi lo ha comentado antes, que sería simplificar. Yo creo que habría que empezar por simplificar. Muchas veces yo creo que no decidimos mal, ¿no? Por una falta de capacidad o porque, sino porque muchas veces pues eso, no tenemos esa calidad del dato, no tenemos, tenemos muchos datos sueltos, tenemos demasiado, a lo mejor, demasiado ruido, ¿no? Que últimamente la palabra ruido también se dice mucho. Entonces yo creo que si se quiere mejorar de verdad, ¿no? Yo creo que la capacidad de decisión, yo creo que en función de tu tipo de negocio, en función de qué tienes que decidir, ¿no? Pues tener KPIs. ¿Qué KPIs elegirías para esa decisión? ¿Qué KPIs claves consideras relevantes? Y que te puedan ayudar, ¿no?, a decidir y asegurarte de bueno, pues que el dato es fiable, que salen de una misma fuente y y que los puedas revisar, ¿no? Entonces yo creo que, aunque es algo, yo creo que es bastante básico, pero yo creo que cuando todo el mundo mira siempre el mismo dato, entiende lo mismo, ¿no? Pues sí que puedes decidir mucho más rápido y con mayor confianza. Sí, ¿alguna idea más? Bueno, había una cosa, ¿no?, que decían los romanos, ¿no?, que hacían los romanos de a tiempo, ¿no?, que cuando iban a tomar una decisión importante tenían un equipo, personas que les decía, bueno, pues tú ahora me puedes debatir, ¿no? Y tienes carta blanca, aunque yo sea tu jefe, o sea, y entonces
La otra persona era capaz de hacer argumentos y entonces tú eras capaz de tomar una decisión como más fuerte, como diciendo, oye, pues puede pasar todo esto. Lo que ocurre que ahora mismo, o sea, ese ente, ¿no? Está muy claro que es la inteligencia artificial, que es la que te va a ayudar a muchos derroteros y saber muchas cosas. Y sobre todo, lo más importante en todo eso, en todas estas decisiones, es tu experiencia personal y rodearte de personas que te ayuden y que te apoyen. Porque la decisión que tomes puede ser a lo mejor la mejor, con lo cual todo el mundo se va a poner contento, o puede ser medio buena o mala. Pero si eres capaz de entender que ha sido la mala y virar, ¿no? Y corregir, eso es lo más importante. Es decir, oye, pues lo he hecho mal, esta es la decisión que tomé, voy a intentar corregirme en cuanto sea posible y mejor. Vale, yo un poco, ¿no? Siguiendo lo que ha comentado Cristina, ¿no? Y yo, bueno, al final sería asegurar la calidad de los datos, ¿no? O sea, parece un tema recurrente, parece que somos muy pesados, pero realmente después es muy importante, ¿no? El que construyas con una base muy sólida, ¿no? Muchas veces no da pereza, ¿no? Entrar en este análisis, ¿no? Trabajarlo bien, ¿no? A hablar con la organización, pero realmente después, si esto no se ha trabajado bien, salen luego, te aparecen datos, o sea, informes y informes que realmente o sea, no están bien enfocados, ¿no? O sea, esta sería un poco mi recomendación. Sí, bueno, yo para terminar un poco al final es un resumen de lo que todos habéis dicho. Un número uno, apoyarnos en la tecnología, es lo básico, porque ahora mismo si que no se apoya en la tecnología está muerto. El dos, definir para cada tipo de negocio qué datos son necesarios. Está claro que no es lo mismo mi negocio que el de Cristina, que el de Jordi o que el de José Ramón. Y el tres, la calidad del dato. Es importantísimo que al final para el dato que para mí es necesario, tiene que tener mucha calidad. Para mí, por ejemplo, es importantísimo el margen que saco en cada uno del trabajo. Pues es que ese dato tiene que ser vital, tiene que ser 100% seguro de que es bueno. Si no es que no estoy llevando mi negocio por buen rumbo. Eso sería un resumen un poco también de lo que han dicho todos mis compañeros. Muchas gracias. Pues nada, si os parece bien a todos, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos tiempo para un par de preguntas de nuestra audiencia, así que si alguien tiene una duda puede preguntar por el chat, pero bueno, ya veo que Patricia Martín nos ha hecho una primera pregunta. La leo y ya me vais diciendo. ¿En qué momento deciden que un proyecto o línea de negocio que ha recibido mucha inversión debe morir? En mi caso, yo lo que acabo de decir es que un dato muy importante es el margen. Entonces, a mí el margen, pues si el margen es negativo, pero me compensa tenerlo, pues lo seguiré teniendo. Pero si no, debe de morir. Pero bueno, yo no sé para el tipo de negocio que tienen mis compañeros, es la decisión, cómo toman esa decisión. Bueno, sí, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Es un negocio una línea que quieres hacer y haces una inversión de abrir un centro nuevo y efectivamente no está dando la rentabilidad, eh, aunque pese, ¿no? Porque hay trabajadores detrás, en nuestro caso se elimina lo antes posible para evitar, pues a lo mejor algún efecto dominó en ese sentido. Perfecto, pues tengo otra pregunta también de Patricia, que es ¿cómo podemos fomentar la cultura de responsabilidad en la clasificación de datos para optimizar la calidad de los reportes? Repite la pregunta, Beatriz. Sí, Eh, ¿cómo podemos fomentar una cultura de responsabilidad en la clasificación de datos para optimizar la calidad de los reportes? Eh, Yo no sé si la pregunta realmente se refiere a que todo el equipo esté un poco siempre informado, ¿no? De cuál es el reporte que tienes que sacar entonces cuáles son los indicadores que tienes para poderlo comprobar y que sea, digamos, que la calidad del dato sea buena, porque realmente todo el mundo está, digamos, involucrado en ello. Creo que quizás esa es
No, sí, va por ahí la pregunta. Yo creo que alguien tal vez ha reformulado la pregunta y es cómo fomentáis una cultura donde los equipos puedan tomar decisiones rápidas sin escalarlo todo al CFO. Tal vez va por ahí la pregunta. Sí, pues entonces, claro, que el equipo conozca cuál va a ser el reporte final, si no, la gente, digamos, está haciendo cosas y no sabe cuál es la trascendencia final. Entonces, eso es muy importante, tener ese escalado y gente que tenga ganas, claro, eso sí es importante, porque el reporte y la experiencia que uno tiene es que si el equipo no está estructurado, si uno no lo ha entendido bien o no ha querido entenderlo, luego los resultados no son buenos. Yo Bueno, también, yo creo ¿no? que Yo también hay que también tener un opino. marco, ¿no? de confianza con el equipo, ¿no? Yo creo que hay veces que el equipo no decide, ¿no? No decide, no por falta de capacidad, sino porque a lo mejor tiene miedo de equivocarse o no tiene claro hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces yo creo que cuando también tienes claro un poco con ellos, ¿no? Con ellos tener un claro un criterio o qué decisiones pueden tomar de forma autónoma. Yo creo que sí que les puedes dar esa parte de confianza y de decisiones sin que tenga que escalarte a ti, ¿no? A lo que es al CFO. Yo también, siguiendo lo que dice Cristina, ¿no? Yo pienso que al equipo, ¿no? Les tenemos que dar cierta autonomía, ¿no? Y también de decisión, ¿no? O sea, si hay una cierta confianza y tienen capacidades, hay temas que los pueden decidir perfectamente, ¿no? El equipo propiamente y no tienen que escalarlo para, ¿no? Para nuestra parte, ¿no? Yo creo que está en temas de confianza y autonomía. Perfecto, muchas gracias. Pues nada, quería agradeceros a todos por haber venido aquí. Simplemente recordaros que Empleo Nuestra Misión tiene que ver con todo lo que estáis comentando, que es liberar tiempo a los líderes financieros para que puedan enfocarse en las decisiones estratégicas, obviamente también permitiéndoles pues darle todas las herramientas necesarias a su equipo. Me gustaría primero agradecer a todos nuestros panelistas por compartir vuestros conocimientos y nada, también agradecer a todo el público que nos ha estado escuchando y a las personas que han hecho las preguntas. Así que muchísimas gracias y esperamos veros pronto. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a vosotros. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.